mañana de este viernes. Entramos en nuestra segunda hora hablando de lo que ocurre en el Medio Oriente y cómo también esto impacta en distintas regiones del mundo. En el caso particular de Venezuela, su influencia dentro del mercado petrolero, y hablamos de la confianza, de cómo Venezuela hoy, frente a todas estas realidades, más allá de lo que ocurra con los precios del petróleo, debe diversificarse. Nuestro invitado habla precisamente de eso, de las políticas del Ejecutivo, pero más allá de la política del Ejecutivo es también el entorno, ¿no? El Ejecutivo puede mejorar en algún sentido, porque además hay que reconocerlo. Hoy vemos cosas que hace 10 años eran impensables. Fede Cámara reunido con representantes del Ejecutivo Nacional, a quienes el gobierno acusó por muchos años de estar detrás de una guerra económica, del acaparamiento, de la especulación. Hoy, bueno, toman de alguna manera, no decisiones, pero sí se plantean por lo menos el panorama económico de una manera mucho más directa que hace algunos años. Pero todavía, desde el punto de vista político, no parece haber certeza. Decíamos el año 2025, que es un año electoral, y donde precisamente los argumentos del tema de las sanciones y el tema de ciertas restricciones hacia nuestro país y a nuestra economía siguen teniendo que ver con la discusión sobre la democracia en Venezuela y sobre el panorama político del país. Sí, mira, en el año 78 yo publiqué mi primer libro que se llamó El reto de las élites. Y el reto de las élites era que las élites se entendieran entre sí en una alianza y se pusieran de acuerdo en cuáles eran los fines de este país, obviamente cómo diversificar las exportaciones, pues no podíamos seguir dependiendo de una exportación única y que además fuese la principal fuente fiscal, porque entonces el gobernante no le importaba la suerte de las empresas y por lo tanto no le importaba tanto la suerte de los que trabajaban, no solamente de los empresarios, sino de los que trabajaban en esas empresas. Ya ahí el país era esa relación 95 ingresos petroleros, 5 no es correcto, 96, 97, 93% eran ingresos petroleros en las divisas y en lo fiscal más del 50%. Entonces, eso es una gran diferencia con un país como Colombia o con un país como México. No, que en México la señora Sheinbaum es de ultraizquierda. Bueno, será de ultraizquierda, pero el petróleo en México solamente produce el 6% de las exportaciones mexicanas. Las otras las producen las empresas privadas. Entonces, en México usted no puede atacar a la empresa privada. Y en Brasil, no, que el señor Lula y la señora Diana Rousseff eran de izquierda, pero no pueden atacar a la empresa privada porque comemos de la empresa privada y esa es la única solución que ha encontrado el mundo, incluyendo, como lo dije antes, China comunista y Vietnam comunista en manos de un partido único, pero no aupan la empresa privada. De hecho, el país que en la pandemia tuvo los mejores incentivos para la inversión privada fue Vietnam, manejado por un partido comunista. Claro. Fue ejemplo del mundo, dicho por el Fondo Monetario Internacional, dirigido por Occidente. ¿Okay? Entonces, bueno, el caso de Bolivia también, una de las economías siendo de izquierda de mayor crecimiento. ¿Qué hicimos en aquella época? Bueno, como las élites, el reto de las élites cometieron el error de ponerse a pelear entre sí por 40 años por cuotas de poder entre ellas. ¿Quién tiene más poder? Entonces, bueno, claro, ¿cómo se llamó el régimen? La partidocracia. Porque ¿quiénes eran los que tenían más poder? Los partidos. Y los partidos filtraban todas las decisiones económicas para que el empresariado no se empoderara y se atrajera consigo a sus propios trabajadores y formaran un bloque, una fuente de pensamiento, de ideas, de soluciones distintas a ese predominio que tenían los partidos y el gobernante sobre las decisiones que se tomaban en Venezuela, sesgadas para que, no es para producir más ni menos, es para que el otro no crezca. Equivocamos completamente la agenda, porque resulta que todas esas élites tenían y tienen un enemigo común, como lo demostró el voto de los adecos y de los copellanos por Hugo Chávez en el año 98. Se voltearon, se obstinaron de esperar. La equivocación de nosotros, las élites anteriores, era que nos pusimos a pelear por cuotas de poder en vez de habernos dado cuenta de que teníamos todos un enemigo común, que no es el pobre, no, ni mucho menos.
ese es tu gran aliado y espera mucho de ti, es la pobreza. Y bueno, se cansaron de esperar en un país supuestamente rico por la bonanza, y los mismos adecos y los mismos copellanos se voltearon y votaron por Hugo Chávez. Bueno, el remedio no sé si fue mejor o peor, pero bueno, el remedio fue peor que la enfermedad, pero cometimos un grave error y seguimos cometiendo ese error. Y seguimos concentrando las exportaciones en petróleo. Y ahora... Con una complejidad distinta, porque ahora la pelea tal vez no es entre élites nacionales, podríamos decir, porque ahora la pelea es afuera. Es decir, hoy tenemos una situación que, por ejemplo, con el tema de las sanciones, que no es una discusión incluso de que se pongan de acuerdo a lo interno los interlocutores, va más allá, ya no son actores venezolanos en este caso particular. ¿No? Y bueno, entonces, en ese sentido, pues yo creo que esa división de las élites en aquel momento se repite hoy en día, está maximizado en la división que hay entre los que se denominan opositores. ¿Qué es lo que espera el pueblo de la política y de esa oposición en particular? Uno, que sean menos grupos, que sean... Que volvamos a hablar de la oposición, de la unidad. No las exactamente, exactamente, que sea la unidad. Dos, que propongan soluciones. Y tres, que en vez de salir todos los días a criticar al gobierno, salgan todos los días a ver cómo pueden contribuir a resolverle algún problema a las comunidades que dicen representar o que quisieran representar. Entonces, esas tres condiciones no se están dando. Entonces, bueno, la gente termina aislándose de la política. Y tú ves a 5 o 6 candidatos de oposición contra un candidato de gobierno, ¿cómo reacciona la gente? No, ¿y para qué voy a votar? Claro. Sí, ya perdiste. Entonces, estamos en una situación que en vez de progresar hacia satisfacer el resto de las élites, es tener un país mucho más unificado, mucho más compartido, visiones conjuntas, soluciones acordadas, un capitalismo definido como responsable en el cual todos podamos vernos reflejados con una diversificación de las exportaciones para no estar dependiendo de los precios y el volumen de producción petrolera, o que si una guerra te va a beneficiar, imagínese usted a dónde podemos caer hasta que una guerra lo beneficia a uno porque van a necesitar el petróleo que antes, hace una semana creía que no lo necesitaban. Bueno, eso no puede ser, eso no es un país, eso no es una nación, eso es un archipiélago. Es una dispersión total que estamos viviendo y eso yo creo que tanto el gobierno como la oposición y los dirigentes de las diferentes organizaciones, yo creo que estamos llamados a sentarnos en serio, a entendernos, y veo con sumo beneplácito que organizaciones empresariales como Fredecámaras, con Industria, con Secomercio, Fedeagro, Fedenaga, Cavidea, etcétera, se sienten con los gobernantes para que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a sacar adelante. Y no es la empresa nada más, ni por encima de todo, no, es el trabajador, es el consumidor que tiene que sacar de allí. Entonces, mira, hay un mensaje muy importante dentro de todo esto. El gobierno capitalizó las gobernaciones. ¿Por qué? Bueno, porque a alguien se le ocurrió que no íbamos a ir a votar. Bueno, yo fui obviamente a votar porque yo nunca en mi vida he dejado de votar. Claro, pero ¿hasta qué punto eso responde a que a alguien se le ocurrió que no fuéramos a votar, o a esa realidad que menciona de que la gente se abstrae de esa discusión porque no se siente reflejada en la política? No se siente, bueno, también. Pero si tú o hay de los dos. Pero si tienes una unidad fabricada o que surja espontáneamente, como hemos visto, la gente va y vota, si le ve solución. Pero, el gobierno se queda con esta cantidad de gobernaciones y probablemente va a repetir con las alcaldías. Entonces, oye, la gran reflexión hacia el gobierno es, cuidado, eso es peligroso para el gobierno. Eso no es una gran oportunidad ni una gran fortaleza, eso es peligroso, porque ¿quién va a ser el único culpable? Entonces, el gobierno no puede seguir eligiendo gobernadores incompetentes, ni alcaldes incompetentes.
gente que no se ocupa de la gente que se ocupa del poder, gente que se ocupa del clientelismo, y un clientelismo que parece beneficioso, pero la dádiva, que te caiga algo de lo que chorree, de las migas que caigan de la mesa, esa no es la mejor forma de construir un país, ni la autoestima del venezolano, ni la identificación con nada. Bueno, yo, mira, dependo de ti, me callo la boca y te aplaudo de la boca para afuera, pero para adentro pienso, mira, esta no es mi mejor situación, que simplemente me regalen, me den, me apapachen, pero ¿dónde está la autoestima? ¿Dónde está el potencial? ¿Dónde está la dignidad de los venezolanos? Entonces, el gobierno, yo creo que no solamente tiene un triunfo, tiene un problema. Claro. Dentro de esta realidad, porque volver a conectar a la gente con la política, con actores que, bueno, las mismas encuestas lo dicen, no hay hoy un liderazgo político consolidado que llame a la gente a votar. Ojo, puede haber un liderazgo que llame a la gente a no votar. Eso puede ser una realidad. Pero hablamos de, bueno, el camino que queda, que realmente es la participación, que es la política. No hay un liderazgo hoy consolidado. Y las encuestas vienen mostrando desde hace tiempo, porque hace algunos años Data Analysis mostraba encuestas de que la confianza del venezolano estaba puesta en el sector privado, en las universidades y en la iglesia. Es decir, los partidos políticos hace tiempo dejaron de ser de la confianza de la gente. Bueno, hace tiempo, y la clave se la están diciendo las encuestas. Mira, propon soluciones, no te concentres en criticar simplemente al gobierno, quítate tú para ponerme yo, unidad entre ustedes, y acompáñame en la solución, en lo poco o mucho que podamos hacer en la solución de los problemas cotidianos de la gente. Ahí está la clave. Por cierto, creo que fue el lunes que tuviste a Bernabé Gutiérrez. Sí, claro, estuvo acá. Ah, bueno, y dijo algo muy importante. Él puso el peso de la derrota de las elecciones de gobernador, él puso el peso de la derrota en la falta de unidad de la oposición. No que el gobierno tiene ventaja o que el gobierno hace esto o hace aquello. Él puso el peso en ese factor. Y ya por ahí hay un avance. Y también, un toma de conciencia. Y también el tema de los intereses personales de algunos. El caso de Nueva Esparta, habló de la derrota de Morel, más allá de una mejora del